Yo me pongo detrás tuyo, ¿eh? No se me asuste usted, ¿eh? Peluquería Canina indirecto. Tienda Marta. Y estas son las únicas que te cortan aquí. Sí, las otras se doblan, es que tienen mucho pelo. Mucha densidad. Sí. Me encanta porque las tijeras de este color sobre negro se ven súper, súper. Aparte hay como este sonido. El otro día con Paqui intentamos hacer una ASMR versión corte de tijera. Qué risa, por Dios. Quieto. ¿Por qué estás cortando esta parte de aquí? ¿Ahora? Bueno, estamos marcando un poquito lo que es el cuello y el principio. Y ahora marcaremos El globito. el principio del pecho. A ver quién me sabe decir este corte que lleva, que bueno, que aún no está terminado, ¿eh? Os doy pistas. ¿Qué corte es este que está haciendo Marta? Una pista son las orejas. ¿Estos son 8 pulgadas? Estas son de 9. De 9. Las poodle son de 9. Vale. Es que con un perro tan grande, si no, no terminarías nunca, ¿no? 8 y medio, creo. Vamos a colocarnos. Yep. Este es un baile entre Marta y yo. Lo que me encanta de los caniches es que están muy acostumbrados a estar en la mesa. ¿Te imaginas hacer esto con un perro que no para? No, desde luego que no. Hola, ¿qué tal? Gracias, Elena. Hoy estoy detrás, hoy os leo, así que si me escribís os puedo leer. Hoy no corto yo, así que os leo y os puedo contestar. Estamos viendo, es un caniche gigante. A ver quién me dice qué corte es. Hola, Edith. Ay, perdona, Selena, que no, he leído bien, ¿no? Ah, sí, te has puesto Elena en el nombre, es verdad. Pero te llamas Selena. Pues hola, Selena, ¿cómo estás? Estamos con un corte de caniche. Marta estaba cortándolo y yo la he bañado y la he secado. Si os fijáis, es un caniche negro, con lo cual es difícil de grabar por la luz. Gracias, Marta, me dicen que está muy bonito. Gracias. El perrito se llama Dante y es, es la mascota de Marta. Y hoy hemos terminado la peluquería y ahora está haciendo a su perro. Fijaros que está haciendo la parte superior, ¿no? ¿Nos explicas, Marta, un poco? Bueno, le estaba marcando un poquito. No sé si se ve hasta aquí, está marcando la parte de arriba. Estaba marcando el pecho. Es que el problema con el negro es este, que se No confunde un poco. ¿Sí? Ya. Pero bueno. Y ahora está marcando la pata con la parte posterior.
Hola, Selena. Ah, tienes 8 años. ¿Qué quieres ser de mayor, Selena? Nos está viendo Selena. Selena, ¿te gustan los perros? Ah, Selena quiere estudiar veterinaria. Pues aquí donde estamos también enseñan veterinaria. Se llama Vet Formación. Igual algún día te vienes, de aquí unos añicos. Ahora he subido a la mesa para estar más cómoda. Bate el pelo. Sí, estamos en España, en Barcelona. Hola, Cami. Fijaros, está haciendo ahora la parte posterior del perro. Y ahí hay que ir con cuidado si no cortas lo que no quieres. ¡Ay! Eres de España. ¿De dónde estás en España, Selena? Geográficamente. De Lucena. Ah. Lima, Perú. Tengo un número. Hola, Esteban, ¿qué tal? Mirad, este es un... No lo habéis dicho ninguno de vosotros, pero lo voy a decir ahora. Este es un Terrier Clip, porque es un corte que se les hace a los caniches cuando se los retira normalmente. Cuando ya no van a show, se les corta así porque es más práctico para ellos. No... ¿Habéis visto los perritos de show? Los perros de show, los caniches, con todo el top, con todo, ¿lo habéis visto? Pues cuando se retiran se les hace este corte. ¿Por qué es más cómodo para ellos? Porque fijaros, la cola no hay pompón, fijaros en la cara, las orejitas van cortas, morro rapado, patitas rapadas. Entonces lo único que les queda más pelito es este. Y claro, aquí si tuviéramos un terrierista, Marta, nos diría que es un terrier acanichado. Porque toda la gente que le gustan las caniches hace... Venga, un poquito redondito, ¿no? Sí, porque es que los caniche y redondo va junto. Exacto. Entonces, los que nos gusta el caniche, nos gustan las líneas redondas. Y la gente que le gustan mucho los terriers, le gustan más rectas. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, la angulación trasera la ha hecho muy redondita, muy caniche. Que a mí personalmente me gusta, pero a las personas que son terrieristas como Dani, Albert, dirían, no, esto tiene que ser más recto. No, es un corte normal. Este para nosotros es un corte normal. Es un corte, a ver, no comercial, pero es un corte normal. El de show... Podría ser un corte muy comercial. Sí, lo que pasa es que ¿cuántas veces te han pedido este corte en la peluquería? Pocas. Porque primero no se conoce mucho tampoco, ¿sí? Sí, sí. Entonces, pero bueno, este es el que se hace cuando los retiramos. ¿Cuándo hago todo directo? Pues voy haciendo directos a medida que voy teniendo perros y cosas que puedo hacer. El próximo lo haré el miércoles que viene. Haremos Schnauzer. Ah, el Continental. Sí, es el que yo he hecho a mi perra toda la vida hasta que la retiré. Y cuando la retiré le hice este corte. Problema que ahora no... ¡Ay, esperad! Marta, ¿cuándo era que íbamos a la exposición de caniches? A finales de agosto, creo que es el último fin de semana de agosto en Tarragona. Pues nos iremos Marta y yo con nuestros caniches para allá y os enseñaremos un montón de Continental. Ya os avisaré, porque ahí veremos cómo los cortan, es una exposición canina y ves cómo los cortan, cómo los preparan, cómo los presentan a ring. Y vamos a hacer, yo voy también para hacer vídeos
y haré algún directo seguro. ¿Qué hora es ahora? Ahora mismo aquí son las... Espérate, que no llevo el reloj. ¿Por qué me lo he quitado? Pues deben ser sobre las 5:30. Hora española. Estamos en Bueno, yo estoy en Barcelona. ¿Vosotros de dónde sois? Marta, ahora estás haciendo justo lo que digo siempre, que te reirás con la espalda rota. Con el... Hey, pero espérate, pero mira, amores, levántense. Pero no aguanta la cabeza. Ah, Si me la subes demasiado. ay, pues no te la subo más. Sí, exacto. Selena, gracias. Es que no sabes qué me ha pasado hoy cuando me he levantado. Hoy, solo levantarme, he notado que me pasaba algo en el brazo y es que se me había roto el reloj. Así que voy sin reloj. ¡Ay, de Lima, Perú! Esteban, me encanta tu país y conozco varias personas de Perú. Sí. Por cierto, en el canal de Blogroomer tenéis una lista de reproducción de todo de peluqueros, de entrevistas que he hecho a peluqueros peruanos, que lo sepáis. Que el otro día terminé de hacerlo bonito y le puse una bandera y todo. Está, si inicias, ves el canal, debajo, creo que es la segunda o la tercera línea. No, cuarta. Sí, claro, enseñaré mi cara ahora, sí. Lo que pasa es que estoy enseñando el perro. Espérate, voy a hacer una cosa, mira. ¿Sí? Ah, mi cara. Hola. ¿Cómo estamos? Oh. Bueno, Artero está muy puesto ahora mismo, es verdad, en hacer equipo y tal, pero no solo Artero, creo que también hay otras marcas, me suena Mr. Can de Perú, me suena que también en Bolivia está, espera, ¿cómo se llama? Multibet. Yo, ¿cuántos años tengo yo? Yo, uy, no te lo digo, muchos, más de los que quiero. Si quieres te regalo a años, Selena. Mirad, ¿veis? Ahora, a ver si lo puedo enseñar. ¿Lo veis ahora? ¿Cómo queda? ¿Veis aquí la diferencia? Ay, no conozco Macebel. ¿Le agarra del morrito? Mira, se lo pregunto, yo se lo podría contestar. Ahora le está agarrando de las orejas, ¿vale? Pero le agarra del morrito para que debe ponerlo en la posición. Es como si tú tienes que hacerle un traje a un perro, ¿sí? Y se va moviendo, no le harás nunca bien el traje, porque igual le dejarás más de un sitio que de otro. Entonces, ella lo que hace es la pone en una posición que es la base y en la cual está recto, y a partir de ahí va cortando. ¿Tú cómo lo explicarías, Marta, esto de por qué la agarras del morrito? Porque si no lo aguanto un poquito, él todo el rato va echando la cabecita así para adelante y claro, así no lo podemos cortar. Bueno, tú imagínate... No está bien colocado, necesitamos que esté recto. Exacto. Tú imagínate que ahora le baja la cabeza y corta, ¿sí? Sí, a la que vuelve a poner la cabeza a su sitio, igual le ha hecho un corte justo donde no quería. Hola, Selena. Por eso. Es para hacerle un corte. De hecho, lo que está haciendo es un corte a tijera que no deja de ser un corte a medida. O sea, esto no hay una medida estándar que siempre es así para todos los perros. Ella está haciendo un corte como dejándole más pelo en unas zonas y menos pelos en otras. Es como si tú pusieras como, digamos, ¿cómo sería?
Si tú te podrías poner más culo o algo más en alguna parte y quedarás más guapo, pues un poco esto, pero con el pelo. Hasta el miércoles, Elena, bye. El miércoles ya os digo que vamos a tener 2 schnauzers mega anudados. A ver quién tiene narices a quitarle los nudos. Ah. Espera, Esteban, hay una cosa que no entiendo. Una pregunta. O sea, que no lo ha marcado son con peineta. Es que no sé muy bien qué es la peineta. Esteban. Ah, no, vale. Si solo recalces, la peineta es... la máquina, no hay ni un gramo de máquina en este perro. Todo es a tijera. Todo es un corte a tijera. ¿Mm? Vale. Mirad, la mejor publicidad de la peluquería es esta. Fijaros, estamos cortando al perro y el señor está haciendo vídeos y fotos del perro. Es full tijera. Pobre mano, dice Marta. Yo creo, Marta, que cuando te dicen pobre mano, ¿qué les dirías? Que ya estás acostumbrada. Yo creo que es peor aguantarme la cabeza Que la mano. que la mano. Bueno, no deja de ser pobre mano, pero la otra mano, no la que estás usando. Exacto, la otra. ¿Por qué lo haces full a tijera, por cierto? Hombre, porque a máquina va a quedar todo por igual, lo que queremos es darle forma. Sí, pero hay gente que hace las zonas que ya sabe que van de una manera. Yo, por ejemplo, en algunos casos me ayuda la máquina para quitarme esas zonas que ya sé que van. Me quito el pelo a saco. Sí, ¿no? Y después. Ay, con la máquina sin apoyar. Ah, vale, sí. vale. Sí. Pero este no ha sido el caso hoy. No, hoy me apetecía hacerlo entero. Ir preparando la mano. Exacto. Bueno, también con la máquina, a ver, es un poquito menos preciso, ¿no? Si Sí. vas más... Sí, es verdad. Esta parte es la que se suele dejar a mucha gente y acaban los perros gorditos. Por decirlo físicamente. Sí. Tiene mucho pecho de aquí. Lo está rebajando todo lo que pueda y para que quede más esbelto. Esto es como, siempre digo que es como hacer un traje de modelo a una persona, para que parezca modelo a alguien que no lo es, ¿no? Es como si yo pudiera parecerme a una top modelo. O sea, me quitas aquí, me quitas allá, pero lo mío no es pelo. Hola, Dante. Hala, ya le he interrumpido la peli. Sí, tienes un montón de pelo. Sí, al Tucu, cuando te visteis para allá. ¿Fuiste tú al de esto o no? Al curso de Tucu, de Tucupita. Por cierto, casualidades de la vida, pero me estás hablando de Tucupita y el único vídeo que tengo en el canal de Tucupita es con un caniche negro haciéndole el top. Que un día fui a verla a Gerona.
Sí, es un máster. La verdad, aparte me divierto mucho siempre que lo veo a José Tucupito, la verdad. Ahora hace días que no lo veo, pero bueno, todo se andará. De aquí a nada hay competiciones, hay cosas. Y lo que os decía antes, que como vamos a ir con Marta al club de caniche, que hay una competición solo de caniches en agosto, creo que también lo voy a ver por ahí, muy probable. Aquí subiendo y bajando. Bueno chicos, os dejo y ya volveremos más tarde. Hasta la próxima. Recordad, el miércoles estaremos en directo. Chao.